La riqueza no llega a quien la persigue con desesperación, sino a quien ha aprendido a cultivar dentro de sí mismo el jardín interior, donde florecen la disciplina, la serenidad y la claridad de propósito. Este principio, tallado en la piedra de la filosofía estoica hace más de 2000 años, sigue siendo hoy la clave oculta que separa a quienes viven en perpetua ansiedad financiera de aquellos que, sin importar las circunstancias externas, parecen moverse con una confianza magnética que atrae oportunidades, recursos y abundancia. Quien comprende esto, comprende que el dinero no es un enemigo ni un dios, sino simplemente un reflejo de la relación que cada persona mantiene consigo misma. Y aquí yace una verdad incómoda pero liberadora. La mayoría de las personas no son pobres por falta de oportunidades, sino por falta de orden interno. Escribe en los comentarios la palabra abundancia si sientes que este mensaje resuena contigo, si intuyes que existe una forma distinta de relacionarte con la prosperidad, una forma que no requiere ansiedad ni sacrificio de la paz interior. Porque al final de este recorrido filosófico, cuando el último de los 5 consejos sea revelado, quedará claro que lo que realmente atrae el dinero no es la astucia, ni la suerte, ni siquiera el trabajo agotador, sino algo mucho más profundo, algo que los estoicos llamaban dominio del yo, y que hoy permanece oculto bajo capas de distracción, miedo y creencias heredadas que nunca fueron examinadas. La promesa es esta: quien llegue hasta el final no solo conocerá 5 principios estoicos aplicables a la vida financiera, sino que descubrirá en el último de ellos la pieza faltante, aquella que transforma toda estrategia en acción real, todo conocimiento en poder verdadero. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. La primera enseñanza estoica para atraer el dinero no trata sobre estrategias de inversión ni sobre técnicas de venta. Trata sobre algo anterior, algo fundamental, la comprensión radical de que el dinero solo fluye hacia quien ha dejado de temerle. Este miedo, casi invisible para quien lo padece, se manifiesta de formas sutiles. Está en la persona que revisa compulsivamente su cuenta bancaria, en quien pospone decisiones importantes esperando el momento perfecto, en quien se queja constantemente de la escasez, pero nunca examina las creencias que sostienen esa escasez. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones que el obstáculo es el camino. No estaba hablando de optimismo barato ni de frases motivacionales vacías. Estaba señalando una verdad profunda. Aquello que parece bloquear el camino hacia la prosperidad no es un enemigo externo, sino la resistencia interna, el miedo disfrazado de prudencia, la duda que paraliza disfrazada de análisis. Cuando alguien teme al dinero, teme en realidad a su propia capacidad de manejarlo, de merecerlo, de mantenerlo, y esa vibración interna de desconfianza actúa como un repelente invisible. No es que el universo conspire en contra, es que cada decisión, cada acción pequeña, cada conversación está teñida por esa inseguridad, y el resultado es predecible. Oportunidades que no se toman, conversaciones que no se inician, proyectos que no se lanzan. El estoicismo enseña que el primer paso hacia cualquier transformación real es la aceptación radical de lo que es. No la resignación pasiva, sino la observación clara, sin juicios, sin narrativas dramáticas.
Ver la situación financiera actual tal como es, sin adornarla ni demonizarla, es un acto de valentía que pocos están dispuestos a realizar. Porque ver con claridad implica asumir responsabilidad, y asumir responsabilidad implica renunciar al consuelo de las excusas. Imagina a un comerciante romano en el foro, rodeado de voces, transacciones, movimiento constante. No sobrevive quien más grita, ni quien más se desespera. Sobrevive quien mantiene la mente clara, quien observa los patrones, quien no se deja arrastrar por el pánico colectivo cuando los precios caen, ni por la euforia irracional cuando suben. Esa claridad mental, esa capacidad de mantenerse centrado en medio del caos, es la primera semilla de la abundancia real. Porque el dinero no fluye hacia el ruido, fluye hacia la estabilidad. No busca la ansiedad, busca la confianza. Y la confianza solo nace de la práctica constante de observarse a uno mismo, de conocer las propias reacciones, de entrenar la mente para no ser esclava de los impulsos emocionales. Este primer consejo estoico, entonces, no es una técnica externa que pueda aplicarse mecánicamente. Es una invitación a un trabajo interno. Identificar cada manifestación del miedo al dinero, nombrarla, observarla sin rechazarla, y gradualmente comenzar a actuar desde un lugar diferente. No desde la necesidad desesperada, sino desde la claridad serena. No desde el miedo a perder, sino desde la curiosidad por descubrir. Quien logra este cambio interno nota algo sorprendente. Las mismas situaciones que antes generaban bloqueo, ahora generan posibilidad. Las mismas conversaciones que antes terminaban en frustración, ahora abren puertas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la percepción y la respuesta interna se han transformado. El segundo principio estoico para magnetizar la riqueza es paradójico, y por eso muchos lo rechazan antes de comprenderlo verdaderamente. Dice así: aprende a desear menos y tendrás más. Esto no significa resignarse a la pobreza ni adoptar una postura de falsa humildad. Significa algo mucho más sofisticado y liberador. Séneca, uno de los estoicos más ricos de su época, entendía perfectamente esta tensión. No predicaba la pobreza desde la teoría, sino que vivía con abundancia mientras mantenía su espíritu libre de la tiranía del deseo. Escribió que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea mucho. La diferencia es abismal. Una persona puede tener recursos modestos y sentirse plena, mientras otra puede nadar en opulencia y vivir perpetuamente insatisfecha, siempre persiguiendo la próxima adquisición, el próximo logro, la próxima validación externa. Esta persecución sin fin no solo agota, sino que genera un campo energético de carencia. Porque cuando el deseo se vuelve compulsivo, cuando la mente está siempre enfocada en lo que falta, el mensaje interno que se refuerza constantemente es: no tengo suficiente, no soy suficiente, nunca será suficiente. Y desde esa vibración de insuficiencia crónica, cada decisión financiera está contaminada. Se buscan atajos desesperados, se toman riesgos irracionales, se gastan recursos en cosas que prometen llenar el vacío pero solo lo profundizan. El estoicismo propone una revolución silenciosa. Antes de buscar más, aprende a habitar plenamente lo que ya existe. Esto no es conformismo, es maestría. Porque quien logra encontrar satisfacción real en lo presente, quien puede mirar su vida actual y reconocer con honestidad todo lo que ya funciona, todo lo que ya está disponible, libera una cantidad enorme de energía mental que antes estaba atrapada en la ansiedad y la comparación constante. Esa energía liberada puede entonces dirigirse hacia la creación real, hacia proyectos con propósito, hacia decisiones financieras que nacen de la claridad y no del impulso. Piensa en esto:
Cada objeto que se desea compulsivamente, cada experiencia que se persigue porque otros la tienen, cada símbolo de estatus que se busca para llenar un vacío interno, representa una fuga de poder personal. No porque el objeto sea malo en sí mismo, sino porque el deseo detrás de él está contaminado por la necesidad de validación externa. Y la validación externa es una trampa infinita, porque nunca es suficiente. Siempre habrá alguien con más, siempre habrá una nueva meta social que alcanzar, siempre habrá un nuevo estándar que cumplir. El estoico que comprende esto corta la cadena. No rechaza la abundancia, pero tampoco la persigue desde la carencia. Simplemente hace lo que debe hacerse, con excelencia, con constancia, sin apego desesperado a los resultados. Y paradójicamente, esta actitud de desapego es magnética. Porque quien no necesita desesperadamente algo, proyecta confianza. Quien no suplica, proyecta valor. Quien no se aferra, proyecta libertad. Y estas cualidades, invisibles pero palpables, son las que abren puertas, generan confianza en otros, atraen colaboraciones y oportunidades. Hay una historia antigua que ilustra esto perfectamente. Un mercader se obsesionó con duplicar su fortuna en un año. Cada día, cada conversación, cada pensamiento giraba en torno a ese objetivo. Se volvió ansioso, irritable, incapaz de disfrutar nada. Al final del año, había perdido la mitad de lo que tenía, no por mala suerte, sino por decisiones impulsivas tomadas desde la desesperación. Otro mercader, igualmente ambicioso pero entrenado en filosofía estoica, se propuso simplemente hacer cada día lo mejor posible, sin apego al resultado final. Trabajaba con dedicación, pero dormía en paz. Al final del mismo año, había triplicado su fortuna, no porque fuera más inteligente, sino porque cada decisión nacía de la claridad y no del miedo. Este segundo consejo estoico invita a una pregunta incómoda. ¿Cuánta de la energía diaria se gasta en desear cosas que realmente no importan, en perseguir símbolos vacíos, en compararse con vidas ajenas que solo se conocen superficialmente? ¿Y qué pasaría si toda esa energía se redirigiera hacia la maestría real, hacia el desarrollo de habilidades valiosas, hacia la construcción de proyectos con sentido? La respuesta es obvia, pero pocos tienen el coraje de implementarla, porque requiere renunciar al consuelo de la distracción constante, al entretenimiento de la queja perpetua, a la comodidad de culpar a factores externos por la situación interna. El tercer principio estoico para construir riqueza real tiene que ver con el concepto de control, uno de los pilares centrales de esta filosofía milenaria. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de Roma, enseñaba que la libertad y el poder residen en distinguir claramente entre aquello que está bajo control propio y aquello que no lo está. Y aplicado al ámbito financiero, este discernimiento es revolucionario. La mayoría de las personas desperdician cantidades masivas de energía mental, preocupándose, quejándose o fantaseando sobre factores que no pueden controlar. La economía global, las decisiones del gobierno, las tendencias del mercado, las acciones de la competencia, las opiniones de los demás. Todo ese ruido mental no solo es inútil, sino activamente perjudicial, porque mantiene la atención fuera, en lo externo, donde no hay poder real. Mientras tanto, los factores que sí están bajo control directo, los únicos lugares donde se puede ejercer influencia real, permanecen desatendidos. Estos factores incluyen las habilidades que se desarrollan, la disciplina diaria que se practica o se ignora, las relaciones que se cultivan, la actitud con la que se enfrenta cada obstáculo, las decisiones de gasto e inversión que se toman cada día,
la forma en que se administra el tiempo, la calidad de atención que se presta a cada tarea. Aquí está la clave. Quien enfoca toda su energía en lo controlable inevitablemente produce resultados. No porque tenga más suerte ni porque el universo lo favorezca, sino porque está plantando semillas reales en terreno fértil, mientras otros plantan en el aire, esperando que factores externos resuelvan mágicamente sus problemas. Imagina dos personas con el mismo nivel de ingresos. La primera pasa horas al día consumiendo noticias sobre crisis económicas, quejándose de los impuestos, culpando al sistema, esperando que las condiciones mejoren para finalmente actuar. La segunda persona observa las mismas condiciones externas, pero toma una decisión diferente: enfocar la atención en lo que sí puede hacer hoy. Mejora una habilidad, optimiza un proceso, ahorra un porcentaje fijo, construye una relación, lee un libro. Después de un año, la diferencia entre ambas no es marginal, es abismal. No porque una tuviera más oportunidades, sino porque una plantó y cosechó, mientras la otra solo observó y se quejó. El estoicismo no niega que existan factores externos difíciles, no promueve un optimismo ingenuo, pero insiste, con firmeza radical, en que la única respuesta útil ante cualquier circunstancia es preguntarse, dado lo que está pasando, ¿qué puedo hacer yo ahora con lo que tengo desde donde estoy? Esta pregunta redirige la mente del victimismo a la agencia, del problema a la solución, de la parálisis a la acción. Y esa redirección es literalmente el punto de inflexión entre una vida financiera estancada y una vida en expansión. Hay algo más profundo aquí. Cuando alguien asume verdaderamente control sobre lo controlable, algo cambia en su presencia. Ya no emite la vibración de queja, de espera, de dependencia de factores externos. Emite una vibración de responsabilidad, de dirección clara, de agencia, y esa vibración es magnética para oportunidades. Porque las personas con recursos, con proyectos, con capacidad de decisión, buscan colaboradores que actúan, no que esperan. Buscan quienes resuelven, no quienes se quejan. Buscan energía de construcción, no de consumo. Este tercer consejo estoico, entonces, invita a un inventario radical. Cada área de preocupación financiera debe pasarse por el filtro. ¿Esto que me preocupa está bajo mi control directo o no? Si no está, soltarlo mentalmente, no darle más energía. Si está, aunque sea parcialmente, actuar sobre ello inmediatamente con lo que se tenga disponible. Esta práctica, repetida consistentemente, transforma por completo la relación con el dinero. Porque el dinero, al final, no es más que una forma de energía, y la energía fluye hacia donde hay claridad, propósito y acción, no hacia donde hay confusión, queja y parálisis. Quien comprende esto deja de esperar condiciones perfectas, deja de buscar permiso externo. Simplemente hace lo siguiente que puede hacerse, y luego lo siguiente, y luego lo siguiente. Y al cabo de meses y años, mira hacia atrás y descubre que ha construido algo sólido, no por un golpe de suerte ni por circunstancias favorables, sino por la acumulación consistente de pequeñas acciones tomadas desde el lugar del control personal. Esta es la promesa del estoicismo aplicado a la riqueza. No garantiza resultados específicos, pero garantiza que quien lo practica nunca estará inmóvil, nunca estará esperando, nunca estará a merced total de lo externo. Siempre habrá algo que hacer, siempre habrá un paso siguiente, siempre habrá un pequeño margen de influencia que ejercer. Y en la suma de todos esos pequeños márgenes reside la diferencia entre la impotencia financiera y la creación constante de valor.
El cuarto principio estoico que magnetiza la abundancia es quizás el más contraintuitivo, y por eso es también el más poderoso cuando se comprende en profundidad. Se trata de aprender a usar la adversidad financiera no como una maldición que debe evitarse a toda costa, sino como el combustible mismo del crecimiento. Los estoicos tenían un concepto llamado amor fati, amor al destino, que no significa pasividad ni masoquismo, sino la aceptación radical de que todo lo que sucede, incluyendo las crisis, las pérdidas, los fracasos, contiene en sí mismo la semilla de la oportunidad. Esto no es filosofía de sillón, es observación práctica de cómo funciona la realidad. Todas las grandes fortunas, todos los negocios resilientes, todas las personas con verdadera maestría financiera pasaron por períodos de dificultad extrema. Y no triunfaron a pesar de esas dificultades, sino precisamente a través de ellas, porque la adversidad hace algo que la comodidad nunca puede hacer. Fuerza la innovación, revela qué es esencial y qué es superfluo, quema ilusiones, destruye estrategias obsoletas y obliga a desarrollar capacidades que de otro modo nunca se cultivarían. Piensa en alguien que pierde un empleo estable. El primer impulso es el pánico, la sensación de catástrofe, y desde esa emoción solo hay dos caminos posibles. El primero es el colapso, queja constante, victimismo, parálisis, espera de rescate externo. Este camino solo profundiza la crisis. El segundo camino es el estoico, reconocer la pérdida sin dramatizarla, sentir la emoción sin ser consumido por ella, y luego preguntarse con honestidad radical, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué había en mi vida profesional que ya no funcionaba pero yo ignoraba? ¿Qué habilidades necesito desarrollar ahora? ¿Qué oportunidades se abren precisamente porque ya no estoy atado a lo anterior? Esta pregunta cambia todo, porque transforma la narrativa de víctima en narrativa de estudiante. Y quien está en modo de aprendizaje está en modo de crecimiento. La historia está llena de ejemplos, personas que perdieron todo y luego construyeron imperios. No porque fueran especiales, sino porque usaron la pérdida como información. Analizaron qué había funcionado mal, identificaron patrones destructivos, reconocieron creencias limitantes que antes eran invisibles. Y con esa claridad brutal, reconstruyeron desde una base más sólida. El estoicismo enseña que el obstáculo no es algo separado del camino, es el camino mismo. La persona que busca riqueza sin obstáculos está buscando algo que no existe. La pregunta relevante no es cómo evitar los problemas, sino cómo volverse alguien que crece con cada problema. Porque los problemas son inevitables. La economía fluctúa, los proyectos fallan, las inversiones pierden valor, las relaciones laborales se terminan. Esto no es mala suerte. Es la naturaleza misma de la vida, y quien espera un camino sin baches, está garantizando su propia frustración perpetua. Ahora bien, esto no significa buscar el sufrimiento ni glorificar la dificultad. Significa desarrollar una relación completamente diferente con ella. En lugar de resistirla con todas las fuerzas, lo cual solo genera más sufrimiento, aprender a observarla, a extraer la lección, a ajustar el rumbo, a seguir avanzando. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, la premeditación de males. No por pesimismo, sino por preparación mental. Imaginaban regularmente escenarios adversos, pérdida de ingresos, de salud, de reputación, y al imaginarlos vívidamente, al sentir esas emociones en un entorno seguro, construían resiliencia. Cuando la adversidad real llegaba, no los encontraba desprevenidos emocionalmente. Ya habían procesado parte del miedo, ya habían pensado en respuestas posibles. Esta práctica tiene aplicaciones directas en el ámbito financiero. Quien regularmente contempla la posibilidad de perder sus ingresos actuales,
no desde el miedo paralizante, sino desde la curiosidad estratégica. Naturalmente comienza a diversificar, a desarrollar habilidades adicionales, a construir redes de seguridad, no porque sea pesimista, sino porque es realista. Y esa preparación interna, ese músculo emocional desarrollado, es lo que permite responder con claridad cuando la crisis llega, en lugar de colapsar. Este cuarto consejo estoico invita a revisar cada fracaso financiero del pasado con una pregunta diferente. No, ¿por qué me pasó esto a mí? Sino, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué fortaleza desarrollé? ¿Qué patrón destructivo se hizo visible? ¿Qué puerta se cerró para que otra pudiera abrirse? Esta revisión no es un ejercicio de autoengaño positivo, es arqueología interna. Y quien tiene el coraje de hacerla, descubre algo sorprendente. No hay ni un solo fracaso que no haya contenido una enseñanza valiosa. El problema es que la mayoría nunca extrae esa enseñanza. Se quedan atrapados en la narrativa de victimismo, en la emoción del resentimiento, en la queja perpetua. Y así, están condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. El estoico, en cambio, usa cada caída como información, se levanta más inteligente, más fuerte, más capaz, no porque sea especial, sino porque practica una relación diferente con la dificultad. Y después de suficientes ciclos de caída y aprendizaje, algo mágico sucede. La persona se vuelve prácticamente inquebrantable, no porque no enfrente problemas, sino porque ha desarrollado una confianza profunda en su capacidad de navegar cualquier problema. Y esa confianza, ese poder interno, es visible. Se proyecta en cada conversación, en cada negociación, en cada decisión, y es magnética para la abundancia, porque la abundancia fluye hacia la fuerza, no hacia la fragilidad. Y ahora llega el momento prometido desde el principio. El quinto y último principio estoico, aquel que contiene la clave maestra, la pieza que transforma todo lo anterior de teoría en práctica vivida, de conocimiento en poder. Este principio es tan simple que resulta fácil descartarlo, y tan profundo que quienes lo comprenden verdaderamente experimentan una transformación irreversible en su relación con el dinero, con el éxito, con la vida misma. Dice así: la riqueza real no reside en lo que se posee, sino en el carácter que se forja en el proceso de construirla. Esto significa que cada uno de los 4 consejos anteriores, cada práctica estoica, cada ejercicio de dominio interno, no son medios para un fin, son el fin mismo. La persona que se está convirtiendo en alguien que no teme al dinero, que desea con moderación, que controla lo controlable, que aprende de la adversidad, esa persona ya es rica, independientemente de la cifra en su cuenta bancaria, porque ha desarrollado algo que ninguna crisis puede quitarle, un carácter forjado en la disciplina, la claridad y la resiliencia. Y ese carácter es el verdadero imán de la abundancia. No porque el universo recompense mágicamente la virtud, sino porque alguien con ese carácter toma mejores decisiones, construye mejores relaciones, identifica mejores oportunidades, responde mejor ante los desafíos. Es simplemente más capaz, más valioso, más confiable. Y el dinero, siendo una forma de intercambio de valor, naturalmente fluye hacia quien más valor genera. Aquí está la trampa en la que caen millones de personas. Buscan la riqueza como si fuera un objeto externo que puede capturarse, un premio que puede ganarse, una meta que puede alcanzarse. Y desde esa mentalidad, la vida se convierte en una persecución sin fin, porque siempre hay más que conseguir, siempre hay alguien con más, siempre hay un nuevo nivel que alcanzar. Esa persecución es agotadora y, paradójicamente, repelente de lo que se busca. Porque quien persigue desesperadamente proyecta necesidad, y la necesidad es débil, es poco atractiva, es lo opuesto a la confianza.
Los estoicos entendían algo que hoy se ha olvidado casi por completo. El verdadero juego no es acumular más, sino convertirse en más. No en un sentido de ego inflado, sino en el sentido de desarrollar capacidades reales, virtudes sólidas, maestría genuina, porque quien se enfoca en ser valioso, inevitablemente atrae valor. Quien se enfoca en ser confiable, inevitablemente atrae confianza. Quien se enfoca en resolver problemas reales, inevitablemente atrae recursos. Esto no es misticismo, es causa y efecto. Marco Aurelio, el emperador filósofo, siendo literalmente una de las personas más poderosas de su época, escribía en sus diarios privados recordatorios constantes de que la verdadera riqueza no estaba en su imperio, sino en su capacidad de mantener la virtud intacta ante cualquier circunstancia. Podía perderlo todo, pero si mantenía su carácter, su claridad de mente, su compromiso con la excelencia personal, seguía siendo rico. Esta perspectiva transforma por completo la relación con el éxito y el fracaso. El fracaso externo deja de ser aterrador, porque el carácter permanece. El éxito externo deja de ser la validación definitiva, porque el carácter es independiente de él. Quien comprende esto, experimenta una libertad radical. Sigue trabajando, sigue creando, sigue construyendo, pero desde un lugar completamente diferente. No desde la desesperación de llenar un vacío, sino desde la plenitud de expresar lo que ya es. Y esa diferencia energética es todo, porque cuando se trabaja desde la plenitud, el trabajo es mejor. Cuando se crean proyectos desde la claridad, los proyectos son más sólidos. Cuando se toman decisiones desde la confianza interna, las decisiones son más acertadas. El quinto consejo estoico, entonces, revela la verdad final. Todo el trabajo con el dinero es en realidad trabajo con uno mismo. Cada estrategia financiera, cada decisión de inversión, cada proyecto emprendido, es en última instancia un espejo que refleja el estado interno. Y quien quiere cambiar los resultados externos sin cambiar el estado interno, está intentando cambiar el reflejo sin cambiar aquello que se refleja. Es un esfuerzo inútil y frustrante. El camino real es el inverso. Trabaja en el carácter, en la claridad mental, en la disciplina emocional, en la capacidad de actuar desde el centro y no desde el miedo, y los resultados externos se ajustarán inevitablemente. No de forma mágica ni inmediata, pero sí de forma consistente y sostenible. Porque quien es internamente rico, quien ha cultivado ese jardín interior del que se habló al principio, inevitablemente produce frutos. Y esos frutos incluyen, pero no se limitan a, la prosperidad material. Incluyen también relaciones profundas, paz mental, sentido de propósito, capacidad de disfrutar lo simple, libertad de la tiranía del deseo compulsivo. Esta es la riqueza que los estoicos buscaban. No negaban el valor del dinero, pero se negaban a convertirlo en el centro de la existencia. Lo usaban como herramienta, no como identidad. Lo disfrutaban cuando estaba presente, pero no colapsaban cuando se iba. Habían encontrado algo más sólido en que pararse, el propio carácter, forjado en el fuego de la práctica diaria, inmune a las fluctuaciones externas. Ahora, para quien ha llegado hasta aquí, la pregunta relevante no es ¿cómo consigo más dinero? La pregunta es ¿quién necesito convertirme para que el dinero sea simplemente una consecuencia natural de mi forma de ser? Porque ese es el secreto que ninguna estrategia financiera puede dar, que ningún curso de inversión puede enseñar, que ninguna técnica de ventas puede replicar. La transformación del carácter es el multiplicador oculto que potencia todo lo demás. Dos personas pueden aplicar la misma estrategia de negocios. Una fracasa, otra triunfa. La diferencia no está en la estrategia, está en quién la aplica. Una la aplica desde el miedo,
la impaciencia, la necesidad de validación. La otra la aplica desde la claridad, la persistencia, la confianza en el proceso. Misma estrategia, resultados opuestos. Porque el factor determinante no es la estrategia, es el estado interno desde el cual se ejecuta. Los estoicos dedicaron sus vidas a este arte, el arte de gobernar el estado interno. Practicaban la meditación diaria, no en el sentido místico, sino en el sentido de revisión consciente de pensamientos, creencias, reacciones. Se preguntaban constantemente, ¿esta emoción que siento es útil o destructiva? ¿Esta creencia que sostengo está basada en la realidad o en el miedo? ¿Esta reacción que tuve me acerca o me aleja de quien quiero ser? Este nivel de autoexamen, practicado consistentemente, produce una transformación acumulativa, porque cada pequeña corrección, cada ajuste consciente, cada momento de elegir la respuesta estoica en lugar de la reacción automática, fortalece el músculo del autodominio, y ese músculo es el que sostiene todo lo demás. Es el que permite mantener la disciplina financiera cuando todos alrededor gastan impulsivamente. Es el que permite seguir construyendo cuando los resultados tardan. Es el que permite aprender de los fracasos en lugar de colapsar ante ellos. Es el que permite disfrutar de los éxitos sin volverse arrogante. Es el que permite dar generosamente sin sentir que se pierde algo. Es, en resumen, el que permite vivir con riqueza real, independientemente de las circunstancias externas. Y aquí está la belleza final de este enfoque estoico. No promete riqueza instantánea, no ofrece atajos, no garantiza que quien lo practique se convertirá en millonario en 6 meses, pero sí promete algo mucho más valioso. Quien lo practica nunca estará a merced total de las circunstancias. Siempre tendrá poder real, el poder del autodominio. Siempre tendrá claridad, la claridad que viene de conocer qué es controlable y qué no. Siempre tendrá resiliencia, la resiliencia forjada en el enfrentamiento consciente con la adversidad. Y estas cualidades, sumadas y practicadas en el tiempo, inevitablemente producen resultados. Quizás no en la forma imaginada inicialmente, quizás no en el tiempo esperado, pero sí de forma consistente y sostenible. Porque la vida responde a quien es coherente, a quien actúa desde principios sólidos, a quien no se deja sacudir por cada fluctuación externa. Esa coherencia, esa firmeza interna es magnética. Atrae oportunidades porque las personas buscan estabilidad. Atrae recursos porque los recursos buscan dirección clara. Atrae abundancia porque la abundancia es simplemente la manifestación externa de un orden interno. La conclusión a la que se llega después de este recorrido por los 5 principios estoicos no es una fórmula que memorizar, sino una invitación a un camino que recorrer. El camino del autodominio, de la claridad mental, de la construcción de carácter. Este camino no es fácil. Requiere honestidad brutal consigo mismo. Requiere renunciar a las excusas cómodas, a las narrativas de victimismo, a la espera de rescates externos. Requiere asumir responsabilidad total, no en el sentido de culpa, sino en el sentido de poder. Responsabilidad significa capacidad de respuesta. Y quien desarrolla esa capacidad en todas las áreas de la vida, incluyendo la financiera, se vuelve imparable. No porque sea perfecto, sino porque ha aprendido a seguir avanzando pase lo que pase. Ha aprendido que cada obstáculo contiene una enseñanza, que cada fracaso es información, que cada éxito es un punto de paso y no una meta final. Ha aprendido, en esencia, lo que Marco Aurelio resumió en una frase: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Esa fortaleza es la verdadera riqueza.
porque con ella todo lo demás puede construirse. Sin ella, incluso la mayor fortuna es frágil, está a merced del siguiente cambio, de la siguiente crisis, del siguiente golpe del destino. Los estoicos no buscaban estar a merced de nada, buscaban ser capitanes de su propia alma, dueños de sus propias reacciones, arquitectos de su propio carácter. Y descubrieron que quien logra eso tiene algo que ninguna circunstancia puede quitar. Tiene paz en medio del caos, tiene claridad en medio de la confusión, tiene propósito en medio de la incertidumbre. Y tiene también la capacidad de construir abundancia material, no como objetivo obsesivo, sino como consecuencia natural de una forma de vivir. Así que la pregunta final, la que cada persona debe responder en la soledad de su propia reflexión, es esta: ¿qué tipo de riqueza se está buscando realmente? La riqueza frágil de las posesiones acumuladas sin fundamento interno, o la riqueza sólida del carácter forjado en la práctica consciente. Porque ambas son posibles, pero solo una es sostenible, solo una es verdaderamente propia, solo una puede disfrutarse con paz. Los estoicos eligieron la segunda, y 2000 años después, su filosofía sigue resonando porque tocaron algo esencial, algo que trasciende épocas y culturas. La verdad de que el poder real, la riqueza real, la libertad real, siempre ha estado y siempre estará en el interior, esperando a ser descubierta, cultivada, expresada. El dinero vendrá y se irá, las circunstancias cambiarán, las crisis llegarán y pasarán. Pero quien ha construido ese jardín interior, quien ha forjado ese carácter estoico, permanece intocable en lo esencial, y desde esa fortaleza interna todo lo demás fluye, no como promesa mágica, sino como resultado natural de una vida vivida con claridad, propósito y dominio. Esta es la enseñanza final, el último consejo estoico que transforma todo lo anterior. Deja de perseguir el dinero y comienza a construir el carácter que naturalmente lo atrae, porque el dinero es solo un síntoma. El verdadero objetivo es convertirse en alguien digno de abundancia, alguien que puede manejarla con sabiduría, disfrutarla con gratitud y mantenerla o perderla sin que el centro interno se vea afectado. Esa es la maestría, esa es la riqueza. Esa es la libertad que los estoicos enseñaban, y está disponible ahora, en este momento, para quien tenga el coraje de empezar.